Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Germán Márquez, fellow de nefrología de la Universidad Pontificia Bolivariana en convenio con la Universidad de Antioquia. Ya previamente hemos pedido permiso para hacer la grabación y no ha habido objeción. Hoy me acompaña el doctor John Freddy Nieto, médico internista nefrólogo, magíster en telesalud y profesor del programa de medicina interna de la Universidad de Antioquia en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana. En el día de hoy voy a hacer la exposición trata pues todo lo que es la inducción del trasplante renal. Bueno, no siendo más, arrancamos la exposición. Vemos entonces que lo primero que tenemos que tener claro es que el objetivo principal de la inmunosupresión es prevenir la pérdida de los injertos sin las consecuencias obviamente de una sobremedicación o una, digamos, inmunización, una supresión muy profunda como es la infección y la toxicidad. Ahora, la razón principal para el uso de la terapia de inducción, pues es evitar el rechazo agudo temprano, lo cual pues aumenta el riesgo de lo que es la pérdida del injerto. Además de eso, la elección del agente inductor varía pues dependiendo de cada país, o sea, y también de la disponibilidad que tengamos en nuestro medio como todo, ¿no? Hay medicamentos que están en ciertos países que de pronto no están en otros, o medicamentos que son mucho más caros en otros países, pero digamos que en nuestro país contamos con la gran mayoría de los medicamentos que pues las guías recomiendan. Además, eso también va a variar de centro a centro, o sea, cada grupo de trasplante tiene sus protocolos, aunque unos se unifican y tratan digamos, manejar los mismos protocolos, pues cada centro maneja cierta experiencia con diferentes medicamentos y esto también va a variar. Y también esto va a variar de paciente a paciente, o sea, hay pacientes que tienen bajo riesgo inmunológico y pacientes que tienen muy alto riesgo, y eso lo vamos a ir tratando en la charla, y por ende la terapia de inducción va a ser diferente dependiendo de los escenarios. Ahora, los agentes depletores de linfocitos son los agentes más utilizados. Digamos, más adelante indicaré cuáles son estos. Se dice que son los más utilizados en un 54% y seguido con los agentes que no depletan o no disminuyen la población de linfocitos que se utilizan en un 24%. Y a finales de la década de los 90, como vemos, en un momentico acá, a finales de la década de los 90, como vemos acá, ha disminuido, pues, o se disminuyó el uso de anticuerpos monoclonales como murinos, como son el OTK o KT3. Si nos damos cuenta aquí, va disminuyendo el uso de estos y también lo que eran las globulinas antitimocíticas de caballo, como vemos, también ha disminuido. También hubo una época donde también digamos, no se hace inducción y eso pues obviamente pues repercutía en la vida y la sobrevida del trasplante y obviamente pues en todo lo que era la función retardada de este y los eventos de rechazo, como vemos acá, esto también ya ha ido disminuyendo. Hay países donde no se hace inducción, pero digamos que en nuestro medio la mayoría de nuestros pacientes por lo general estamos haciendo inducción y hemos visto un aumento posterior de la década de los 90, de un aumento en cuanto a la utilización de la timoglobulina, que es la globulina de antitimocítica de conejo, y hemos visto un aumento también de lo que es la utilización de basilicima, como vemos acá, y con ende, pues obviamente, pues esto lo voy explicando en la medida que vamos avanzando en la charla, por qué se dejaron de usar unos y por qué estamos utilizando ahora más timoglobulina y basilicima dependiendo del riesgo inmunológico del paciente, pero digamos que avancemos con la charla para poder ir viendo eso. Esta gráfica lo que la traje para poder evidenciar todo lo que es dependiendo de, pues, si hablamos de la época donde se hacía baja, o, digamos, era una época donde había una baja inducción, como vimos anteriormente, no se hacía inducción, eh, pasando por una época donde pues ya se hacía, digamos, una alta inducción y hablábamos de que esa época es donde pues se realiza lo que es la transición, donde se introducen todo lo que son los inhibidores de calcinurina, y hasta la era moderna, como vemos acá, que es a partir de este periodo, donde se marca el inicio de la utilización de anticuerpos como basilicimab, además de eso de la antitimoglobulina de conejo. Como podemos ver en la línea pues cuadrada, vemos acá que ya hay la mayor utilización de antitimoglobulina dependiendo pues riesgo inmunológico. Entonces, para resumir, es que en la medida que hemos venido comprendiendo, viendo los efectos adversos de los diferentes medicamentos que utilizábamos antes, y obviamente en la medida que hemos comprendido todos los mecanismos inmunológicos, así ha ido también cambiando
el uso de diferentes agentes de inducción. Como veremos más adelante también, hay muchos agentes que los han ido sacando del mercado, unos por sus efectos adversos, otros porque de pronto habían ya conflictos de intereses, y eso también lo voy a comentar a manera de información. Entonces, pues la idea es ir viendo que ya estamos utilizando en estos momentos más Bacillima y lo que es la timoglobulina de conejo, porque pues han sido los que más experiencias han dado y han tenido pues menos incidencias de rechazo. Ahora, en cuanto a la terapia de inmunosupresión, como vemos acá, la podemos dividir en dos grupos, tanto el grupo que es de inducción, que es el que se proporciona perioperatorio, y el grupo de mantenimiento, que es para la protección del halo injerto a largo plazo. Como esta revisión, pues voy a enfocarme principalmente en la inducción. Los tres agentes más utilizados son el bacillizumab, la globulina antitimocítica y el alentezumab. Ya posteriormente, pues en sucesivas charlas voy a hablar lo que es la inmunosupresión y los diferentes agentes inmunosupresores, pero sepamos que entonces se dividen en dos, en los inductores y en los de mantenimiento. Ahora, estos inductores se dividen también a su vez en dos grupos. Están los que son depletores de linfocitos, que conducen a una destrucción de las células por activación de complementos. Esto principalmente, pues los principales representantes son los anticuerpos policlonales. Son principalmente utilizados en los pacientes que tienen un alto riesgo, como veremos más adelante. Vemos que entre estos grupos tenemos entonces la timoglobulina, que es la inmunoglobulina de conejo, y tenemos también, pues anteriormente se utilizaba la inmunoglobulina equina antitimocítica, y también tenemos pues los monoclonales como el alentuzumab, que es dirigido contra CD52, y el morumumab, que es dirigido contra CD3. Y los que son no depletores de linfocitos, los cuales se unen al sitio efector de las células, pero no producen depresión como tal de la población de linfocitos, que son anticuerpos monoclonales que más que todo pues, interactúan con los receptores de interleuquina 2, y obviamente pues los utilizamos principalmente en lo que son pacientes de bajo riesgo, y sus principales pues representantes son el bacillizumab y el daclizumab. Pero antes de entrar a hablar de los mecanismos de acción de cada uno de estos medicamentos inductores, lo primero que voy a recordar es cómo se da el reconocimiento del TCR o cómo se da el reconocimiento del sistema mayor de incompatibilidad por el complejo TCR, y cuál es ese modelo, las tres señales que tiene que quedar claro para poder ver en dónde actúa cada uno de estos medicamentos. Además, ese modelo, las tres señales, también lo vamos a utilizar en las posteriores charlas por lo que es los diferentes agentes inmunosupresores y dónde actúa cada uno. Y para eso, pues vamos a recordar, digamos que la respuesta inmunológica involucra, como hemos visto en las anteriores charlas, tanto los linfocitos vírgenes como los de memoria. Obviamente, dependiendo cuál se active o en qué momento se dé la respuesta, pues van a activarse cada uno de ellos. Y al momento de hacer lo que es la implantación del injerto, pues las células dendríticas, como lo vimos en el seminario de inmunología del trasplante, las células dendríticas del órgano trasplantado viajan hacia los órganos linfáticos para ser presentada a los linfocitos que se encuentran ahí vírgenes, y estos linfocitos pues obviamente los reconocen. Esto se puede dar a través del reconocimiento en directo o indirecto. Ahora, allí las células dendríticas, pues con el antígeno que puede ser propio del riñón trasplantado, o sea, propio del riñón del donante, o puede ser un antígeno propio del paciente, del receptor, es reconocido por las células dendríticas en la unión que se da entre la célula dendrítica, el antígeno y el TCR o el receptor de células T, y lo cual pues veremos entonces ahí donde se da la señal 1. Entonces, acá como podemos ver está la unión del sistema mayor de histocompatibilidad junto con el péptido, como dije, que es digamos, el agente antigénico. Ese péptido ya sabemos que puede ser tanto del receptor, perdón, del donante como del receptor, y es reconocido por el TCR, que vendría siendo este acá, y este es lo que esta unión entre el complejo sistema mayor de histocompatibilidad, receptor y el antígeno es lo que conocemos como la señal 1. Además de la señal 1, para que se dé la activación y la proliferación celular, las células dendríticas deben expresar coestimuladores. Esta unión se llama señal 2. Como vemos acá, estos son los coestimuladores tanto digamos, de las células de los linfocitos vírgenes, que vendrían siendo los CD28, como de las células dendríticas o presentadoras de antígeno, que vendrían siendo el CD80 y el CD86. Ahora,
Si las señales 1 y 2 se dan, la activación de las tres vías de transducción de señales, como vemos acá, que son la vía de lo que es el calcio, calcinurina, esta vía, la vía de RAS y de las proteínas activadas por mitógeno, que son las maquinasas, y la vía del factor de necrosis tumoral kappa beta por las IKK. Todas estas vías lo que hacen es a través de, digamos, de factores de transcripción, o sea, ellas producen factores de transcripción como los que vemos acá, que desencadenan todo lo que es la expresión de moléculas nuevas, como son la interleuquina 2, los CD140, 154 y los CD25. Ahora, la interleuquina 2 y la interleuquina 15 entregan la señal de crecimiento que vendría siendo esta que vemos acá, cuando se producen los factores de transcripción a nivel nuclear estimulada por la unión de la señal 1 y la señal 2. Tiene que haber, estas dos tienen que presentarse, tanto la unión del TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad, así como los coestimuladores, porque sin esto no se da la amplificación de la señal y no se da la transcripción de genes, que lo que van a hacer es producir interleuquina 2, y esta interleuquina 2 lo que va a estimular la proliferación de esa célula que ya ha sido o que ya ha reconocido, digamos, digamos, al antígeno y se ha especializado para su reconocimiento. Vemos entonces que esa interleuquina 2 junto con la interleuquina 15 pues entregan la señal de crecimiento que vemos que ya es la señal 3 a través pues de unas vías que son principalmente las del fosfatidilineocital 3 quinasa y las vías de las dianas de moléculas de rapamicina como son los mTOR que inician todo el ciclo celular acá para poder presentar todo lo que es la proliferación, como le dije, de esa célula ya especializada. Ya una vez pues el linfocito T, que es virgen, se especializa, viaja al injerto y lo infiltra, acoplándose principalmente pues a todo lo que es el parénquima y creando las lesiones que pues evidenciamos nosotros en la biopsia, que son pues las lesiones típicas de rechazo, como son la tubulitis. En el caso pues de rechazos más avanzados vemos también arteritis endoteliales, y todo esto pues sucedería en condiciones normales si no se sin presencia de pronto de los medicamentos que nosotros utilizamos, como son los de inducción y los de inmunosupresión. Entonces, todo esto vendría siendo principalmente lo que debemos entender para saber dónde actúa cada uno de estos medicamentos. Esto también lo volveré a recordar cuando hablemos de lo que son los agentes inmunosupresores, porque muchas de estas vías son inhibidas por este tipo de medicamentos. Ahora, sin embargo, pues si el rechazo no destruye el injerto, se produciría algo que nosotros en el tema, digamos, de la parte inmunológica llamamos tolerancia, y es en ese punto donde estamos, digamos, donde entramos nosotros con los medicamentos inductores a estabilizar ese proceso para poder, digamos, disminuir el reconocimiento y además de eso la destrucción del órgano trasplantado. En esta imagen podemos ver entonces todos los sitios diana de los diferentes grupos farmacológicos, pero por este seminario, como les dije anteriormente, pues me voy a centrar principalmente en lo que son las inducciones, ya que muchos de estos medicamentos, como vemos acá, son medicamentos inmunosupresores y antimetabolitos. Están por lo menos los inhibidores de la calcinurina, como el tacrolimus y la ciclosporina, los antimetabolitos como son la ceatropina, pero ya como les dije, eso va a ser para un seminario posterior, pero simplemente traigo esta gráfica para poder ver dónde actúa cada uno de estos medicamentos. Ahora, pues les hablaré de los más utilizados para inducción, digamos que pues como son lo que son las globulinas y los mecanismos de acción. Ahora, otro punto que traje, digamos, para esta charla, que digamos no se utiliza mucho en el tema de inducción o digamos que se deja para ciertos pacientes, es la utilización de lo que son las inmunoglobulinas. Ahora, digamos que estos son otros agentes que se utilizan pues no tan seguido como los agentes inductores que mencioné anteriormente, pero de forma general pues quise traer los mecanismos por los cuales las inmunoglobulinas intravenosas ejercen sus efectos a nivel de sus efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios, aunque esto pues no están totalmente claro, pues muchas vías pues y son digamos, hay muchas vías que son activadas, o digamos hay vías que son inactivadas también por la inmunoglobulina. Lo quise traer acá porque para saber que también hay tratamientos que combinan inmunoglobulina, y principalmente estos son para pacientes que tienen, digamos, muy alto riesgo, y estos son pues las terapias de sensibilización que utilizamos nosotros en estos pacientes de alto riesgo. Entonces vemos que en esta tabla, pues principalmente, digamos, por la FDA,
ha permitido o, digamos, ha recomendado que se utilicen este tipo de medicamentos como la inmunoglobulina, principalmente para lo que son las patologías de inmunodeficiencia, para todo lo que es la leucemia linfocítica crónica, para aquellos pacientes pues, que tienen trastornos de pues, pacientes con pediátricos VIH, pues, y además de eso, como vemos acá, también está, digamos, para pacientes que tienen trasplante con incompatibilidad de grupo A, y serían las indicaciones por las cuales nosotros deberíamos utilizar este tipo de medicamentos, así como otras patologías también como las que podemos ver ahora, en las cuales pues están también, digamos, como criterio opcional, vemos entonces patologías como son los trastornos neuromusculares, como el Guillain-Barré, la miastemia, y así sucesivamente muchos otros trastornos en los cuales pues se utiliza la inmunoglobulina, y en nuestro tema pues obviamente el trasplante. Bueno, hasta la fecha pues se han sugerido muchos mecanismos distintos para tratar de explicar pues los mecanismos de acción por los cuales la inmunoglobulina podemos utilizarla en el trasplante, y estos efectos se encuentran principalmente en que estas tienen un efecto de disminución de la producción de citoquinas inflamatorias como son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Además de eso, también ellas participan en todo lo que es la regulación a la baja de moléculas de adhesión, y además de eso también disminuyen todos los factores de expresión de quimiosinas y los receptores para estas mismas, y además se ha visto también digamos, en los estudios que se han hecho de que ellos también, digamos, neutralizan los superantígenos. De hecho, pues se ha detectado que cuando se aplica estas inmunoglobulinas se producen anticuerpos contra estas clases de citoquinas y quimioquinas, y por ende, pues también nos beneficiaría en estos pacientes que son altamente sensibilizados. Además, otro efecto que, digamos, no está del todo claro, digamos, es que hay un aumento de citocinas antiinflamatorias como son la interleuquina 10, y además hay otro efecto que también sería muy benéfico, sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedentes de patologías glomerulares que son córtico-resistentes, ya que se ha visto en la práctica que la utilización de inmunoglobulina hacen que esto mejore los glucocorticoides o se mejore la respuesta de los glucocorticoides, y por eso podrían ser también utilizados en este tipo de pacientes que tienen antecedentes de resistencia a los corticoides. Bueno, traje toda esta parte pues, de la charla, principalmente me salió un poco del contexto, pero me pareció sumamente interesante, ya que nosotros en los pacientes que son altamente sensibilizados podemos utilizar terapias de inducción combinada como son con las inmunoglobulinas, la plasmaferesis y rituximab, y obviamente pues estas son un poco más complejas, mucho más caras comparado con la inducción que hacemos normalmente, pero es importante saber que también se utilizan las inmunoglobulinas y por cuál método o por qué razón estamos utilizándolas es principalmente por lo que quise traer este apartado. Bueno, ya entrando un poco y hablando un poco de la inducción y lo que nos compete en este tema, tenemos entonces que las globulinas antitimocíticas policlonales, principalmente estas pues se producen del inmunizado de caballos o de conejos con células linfoides humanas. Obviamente recolectamos todo lo que son las IgG y lo que es todos esos anticuerpos citotóxicos como aquellos que van contra las plaquetas y los eritrocitos, o sea, se procesa todo esto, se purifica lo que es el inmunizado, y este agente principalmente es un agente de inducción que se usa generalmente durante 3 a 10 días. Bueno, hay muchos protocolos, de hecho, hay protocolos que lo utilizan antes, durante y después, hay protocolos que lo utilizan después, hay protocolos que hablan de 3 a 5 días, otros que cada quien, pues hay muchos protocolos que han mostrado evidencia, no hay uno que sea mejor que otro, pero lo principal que queremos hacer con esto es tratar de producir una linfopenia profunda y duradera, y que en la práctica se ha visto que puede durar hasta un año. Esa linfopenia puede durar hasta un año, en comparación de pronto, como veremos más adelante, con los pacientes o cuando se utilizaba antes, principalmente lo que era la timoglobulina equina, que ese efecto era por 14 días, y esto principalmente pues lo explicaré más adelante por qué se producía. Ahora, además de las complicaciones y los efectos adversos pues que se presentan con la inmunodeficiencia que se produce por esto, y obviamente que es una inmunodeficiencia que es a largo plazo, que es lo que de pronto nos puede dar más temor, porque una vez aplicada pues ya se produjo la inmunodeficiencia. Por eso pues por lo menos en estos momentos que tenemos una pandemia en la cual pues la depresión de linfocitos pues nos va a agravar los cuadros, pues tenemos que tener ciertas, digamos, precauciones
principalmente pues diagnosticar que no tengamos COVID porque sería fatal, pero otros efectos adversos que podemos encontrar a la utilización de estas son la trombocitopenia, el síndrome de liberación de citoquinas, que lo explicaré más adelante, las enfermedades del suero que son muy ocasionales y las reacciones alérgicas como tal a los componentes de la inmunoglobulina. Ahora vemos también que la inmunoglobulina de conejo, pues la globulina antitemocítica policlonal de conejo es preferible versus a la de caballo, por lo que dije que esta tiene un mayor efecto o una mayor potencia y un efecto más duradero. Por eso, como mostré en las gráficas anteriores, vemos que ya ha ido perdiendo el uso la de caballo y principalmente estamos usando la timoglobulina que es de conejo en estos momentos. Bueno, en cuanto a su mecanismo de acción, las globulinas antitimocíticas de conejo, ellas se dirigen contra una amplia gama de antígenos de superficie de las células T, que son incluidos pues los CD2, los CD3, los CD40, los CD4, los CD5, los CD8. Como vemos acá, pues no, en esta gráfica no aparecen todos, pero son las principales dianas. Además de eso, es dirigida contra el receptor de células T, como vemos acá, y el CD45, que son activados principalmente por la señalización antigénica primaria, como lo expliqué anteriormente, y por las coestimuladores como el CD28. Entonces, estos son, digamos, las principales dianas de la timoglobulina, y además de eso, estos también contienen anticuerpos contra los marcadores de células, como esta también produce anticuerpos contra las células, como son los natural killer, los CD16 y los CD56, así como otros anticuerpos como son los CD20, que son marcadores principalmente de la superficie de los linfocitos B. Entonces también activa o actúa a nivel de los linfocitos B. Además, pues en la revisión que hice, habían estudios más recientes que sugerían que la timoglobulina de conejo también puede desencadenar la apoptosis independiente del complemento de las células B y además de eso de células plasmáticas a través de las vías de mediadores de caspasas y catexina. Eso obviamente lo que vamos a hacer es disminuir lo que es la inmunidad innata y obviamente pues los rechazos que serían los rechazos crónicos posteriores. Entonces es un medicamento que tiene muchas dianas de acción y principalmente digamos, el mecanismo que queremos lograr cuando digamos, actuamos o nos dirigimos contra todos estos receptores es inducir un agotamiento profundo de los subconjuntos de linfocitos, principalmente los que se ha visto que más digamos, se ven afectados son los CD2, CD3, CD4, los CD8, los CD25 y los CD45, y esto se ve en la práctica que después de las 24 horas que se administra el medicamento ya hay una depresión de este grupo, de estos subgrupos de linfocitos. Ahora, todo esto, pues obviamente lo que va a producir es una linfopenia absoluta, que en términos, pues tenemos que definirla, que es cuando hablamos de linfopenia absoluta, es cuando hablamos obviamente de que los linfocitos estén por debajo de 1000, y lo cual, a diferencia de pronto como lo vimos, como lo he comentado con la timoglobulina equina, esta pues es más rápida y es persistente. Recordemos lo que dije anteriormente, que la equina duraba 14 días la depresión, y con la timoglobulina de conejo vemos que esa depresión puede durar hasta un año o un poco más. Y esto, los estudios lo que han demostrado es que principalmente esa supresión o esa efectividad versus la timoglobulina equina es principalmente por la depresión que se da de los linfocitos CD4. Entonces, esto es lo que ha producido que la timoglobulina de conejo pues se esté utilizando en la práctica mucho más que la timoglobulina equina. Ahora, en cuanto pues a las indicaciones de la timoglobulina, pues tenemos que pues la idea es modular la respuesta a los linfocitos T en un momento, pues en el momento que se da la presentación antigénica. Por esto se utiliza, muchos protocolos pues lo utilizan antes, en el momento y después del trasplante para reducir todo lo que es el riesgo de rechazo agudo pues, y la pérdida del injerto. Además, podemos disminuir el uso, con el uso de la timoglobina, podemos disminuir el uso de otros medicamentos, o sea, otros inmunosupresores, y así poder disminuir pues todos los efectos tóxicos que pueden producir esto y el riesgo de infecciones. Ahora, la decisión de si se usa o no va a depender de varios factores. Pues el principal, pues dependiendo del tipo de paciente que tengamos, si es un paciente, como lo expliqué anteriormente, de muy alto riesgo, o si es un paciente
de pronto que tiene un riesgo más bajo, pues no sería la opción utilizar timoglobulina. Además de eso, también depende de los protocolos que se tengan en los diferentes centros. Hay protocolos en diferentes países que son libres de timoglobulina y utilizan otros pues anticuerpos monoclonales o policlonales, pero todo va a depender también de la disponibilidad de los presupuestos, porque como veremos más adelante es uno de los tratamientos mucho más caros que puede tener de pronto en inducción comparado con los otros, y por ende todo esto van a ser factores que van a ir a, digamos, a hacernos decir entre uno y otro. Esta gráfica me parece interesante porque acá, dependiendo de las características del donador, obviamente si estamos hablando si es un, del receptor, si es un receptor que tiene bajo riesgo y aquel pues se clasifica como aquel que tiene cero, digamos, incompatibilidades de grupo HLA, o vemos si es un donador vivo, si es un paciente caucásico. Esos pacientes que tienen bajo riesgo, lo ideal sería utilizar los agentes que no son depletores, y en los pacientes que tienen muy alto riesgo, como son aquellos pacientes que tienen incompatibilidades del HLA, o pacientes que son receptores jóvenes de donadores viejos que se consideran alto riesgo, o pacientes que por su, digamos, etnia son afroamericanos, tienen mucho más riesgo, o pacientes que tienen un PRA que es alto, o principalmente que tienen un antígeno donante específico, o que tienen incompatibilidades de grupo. Esos pacientes son los que debemos utilizar, obviamente, la timoglobulina para poder disminuir el riesgo de complicaciones y rechazos posterior al trasplante. Entonces, la decisión de cuál se utiliza, pues va, como lo he explicado, a ser por diferentes factores, pero principalmente pues el riesgo inmunológico es el que más de pronto nos va a hacer decidir entre una terapia y la otra. Aquí en esta tabla les traigo para mostrar los diferentes tipos de agentes pues, de inducción utilizados. También hay algunos, como veremos acá, como son el Morumumab, que ya salió, ya la casa farmacéutica no lo produce, así como el Alemtuzumab también en el 2012 salió. Esto pues principalmente porque el Alemtuzumab lo producía esta casa farmacéutica, pero la casa farmacéutica era timoglobulina, que era la de Sanofi. Compró esta casa farmacéutica para poder, digamos, garantizar la supremacía de la timoglobulina, y por ende, pues el Alemtuzumab se decía que hasta el 2010 habían reserva porque se dejó de producir. Era un muy buen medicamento, y ahorita más adelante explicaré todas las ventajas y desventajas de este, pero era muy buen medicamento y tenía unas indicaciones bien precisas, pero pues ya aquí hubo de pronto, y pues el doctor John Freddy me corregirá más adelante, hubo ciertos intereses de las casas farmacéuticas, por lo cual pues sacaron el medicamento, y bueno, esto se ve en muchos otros aspectos de la vida. Vemos que en cuanto a la posibilidad, la posología y la administración de las terapias con antitimoglobulina de conejo, esta se administra por infusión. Esta puede ser durante un periodo de 4 a 8 horas. Idealmente debe ser por un catéter venoso central, ya que esta se ha demostrado por vías periféricas que produce mucha flebitis. También se puede aplicar por un catéter o una línea central periférica, son un power line o un pico. Además de eso, también se puede, dicen que se puede utilizar también por una vena periférica, pero con unos filtros especiales para poder disminuir, obviamente para aumentar los flujos y disminuir los riesgos de flebitis que se puedan producir. La primera dosis se debe administrar típicamente durante un periodo prolongado. Ellos recomiendan que la primera dosis se haga por lo menos en las primeras, la primera vez en un periodo de 6 horas, y ya las dosis subsecuentes pueden ser ya en periodos más cortos, como 4 horas. Para poder aplicar este medicamento debemos hacer un pretratamiento que es en base a la utilización de corticoides, acetaminofén, y también recomiendan pues utilización de antihistamínicos para evitar pues todos estos efectos adversos de la infusión, como son el síndrome de liberación de citoquina. Ahora, da para lo que es el tratamiento, porque este también lo podemos utilizar para el rechazo agudo. Las dosis, pues las diferentes publicaciones que he encontrado dicen que las dosis ideales son de 1.5 miligramos por kilogramo, dosis total dividida pues de 7 a 14 días. Ahora, hay muchos protocolos, como voy a ir mencionando, acá los tengo en una tablita, hay muchos protocolos, tenemos muchos protocolos en los cuales podemos utilizarlos.
Acá vemos las dos principales, que son la timoglobulina de conejo y la timoglobulina, las dosis que se utilizan, que son de 1.5 miligramos por kilogramo IV de 3 a 14 días. Y esto principalmente lo vamos a hacer observando el nivel de glóbulos blancos, ya que estos deben estar entre 2.000 y 3.000, y si el recuento de esto pues disminuye, o si se presenta un recuento bajo de plaquetas como tanto de 75.000 como de 50.000, se debe suspender estos para poder no hacer que se presenten las complicaciones más temidas de ellos, que son principalmente el sangrado. Entonces, esto es un protocolo. Hay otros protocolos en los cuales, como vemos acá, digamos que en estudios realizados en Estados Unidos sobre pues lo que era la terapia de inducción como tal, han evaluado la eficacia y la seguridad de lo que son ciclos de 7 días. En estos 7 días van a utilizar 1.5 miligramos por kilogramo versus otros en los cuales los ciclos se utilizan, estos son ciclos de 7 días en los cuales utilizamos 1.5 miligramos por día. Lo compararon con los ciclos en los cuales se utiliza por 3 días un total de 3 miligramos por kilogramo peso administrado durante el acto quirúrgico y posteriormente los 3 días siguientes para dar una dosis total de 3 miligramos por kilogramo peso. Nosotros acá en una institución, en el Pablo Tobón, utilizamos un protocolo que es una dosis simple en total de 5 miligramos kilogramos, que es una dosis alta, y la cual la distribuimos durante una parte que podrían ser, bueno, hay protocolos también de 6, pues, como les dije anteriormente, hay muchos protocolos que se utilizan, eso depende también, pues obviamente, del tipo de paciente, pero acá me explicaron que utilizamos protocolos de 5 miligramos en los cuales inicialmente colocamos el día o el momento de trasplante 2 miligramos por kilogramo, y posteriormente en los próximos días repartimos las dosis de los 3, o sea, de 1.5 y 1.5 hasta completar la dosis total de 5 miligramos kilogramo dosis, para poder hacer, pues, digamos, en un tratamiento de 3 a 4 días la repartición de la dosis total. Ahora, esos ciclos de inducción, como les dije, pueden variar de 1 a 10 días, pero la duración más típica es de 3 a 5 días. Los ciclos pues, más prolongados pueden ser útiles en pacientes que tienen función retardada al injerto, o en quienes de pronto tenemos en los cuales pues, utilizamos o queremos, digamos, disminuir el uso de lo que son los inhibidores de calcinorina, porque estos pues obviamente tienen efectos nefrotóxicos y los queremos minimizar. Entonces, en estos pacientes pues valdría la pena utilizar ciclos más largos. Bueno, ahora cualquiera que sea pues el régimen en que nosotros utilicemos, pues las dosis deben ser basadas obviamente en los perfiles de eventos adversos, como les dije, pues la depresión de lo que son los linfocitos y la depresión de la disminución de las plaquetas, porque esto pues obviamente cuando ya se utiliza, no importa la dosis, se utiliza en dosis y se disminuyen las plaquetas o sea una inmunosupresión muy severa, tendríamos que parar las infusiones para poder evitar pues el riesgo de complicaciones tanto de sangrados como infecciones. Ahora, como les dije, pues el esquema que nosotros utilizamos, pues la primera dosis debe administrarse a nivel intraoperatorio antes de que se haga la anastomosis del órgano trasplantado, y esta administración la usamos principalmente para minimizar lo que es la lesión de isquemia por repercusión, y obviamente desarrollar todo lo que, para disminuir el desarrollo de todo lo que es la función retardada del injerto. Ahora, yo les mencioné que una de las complicaciones, pues digamos que puede presentarte es el síndrome de liberación de citoquina. Esto, pues los pacientes tratados con timoglobulina pueden experimentar síntomas de liberación de citoquinas que van desde síntomas tan leves como parecería una gripe hasta una reacción muy similar a un shock anafiláctico, que pues se diferencia de este porque se presenta con fiebre, escalofríos, se presentan pues disnea, diarrea, dolor de cabeza. Son un espectro muy amplio de la enfermedad. Todo este síndrome de liberación es el resultado de la producción de factor de necrosis tumoral y de interleuquina 6, y obviamente pues de la liberación de todas estas citoquinas que se dan en la primera dosis de la timoglobulina. Como les dije anteriormente, para evitar esta complicación, las guías nos recomiendan que debemos dar un pretratamiento con corticoides, puede ser metilprednisolona, dexametasona o prednisona, lo que es el antihistamínico que nosotros utilizamos, la difenidramida, y le damos acetaminofén también al paciente con esto para poder prevenir todo lo que es el síndrome de liberación por citoquina.
Otro efecto que se puede presentar son las alergias, entre otras, pues la urticaria pueden desarrollarse en los pacientes tratados con timuloglobulina y puede que de pronto, digamos que se han visto que se ven más o se veían más que todo en los preparados de caballo, o sea, la timuloglobulina de caballo era lo que producían más lo que eran los efectos como las alergias. Ya con la timuloglobulina de conejo, ya estos efectos han disminuido. Además de eso, también se puede presentar la enfermedad del suero y las reacciones anafilácticas, pero ya con la timuloglobulina de conejo ya esto pues ha sido muy raro, y esto principalmente es causado por una reacción inmunológica retardada de las proteínas contenidas en el preparado tanto de caballo como de conejo pues en su suero. Las manifestaciones principales pues que podemos encontrar son la fiebre, la artralgia, las linfadenopatías, las erupciones cutáneas. Además de eso, pues el prurito, que es uno de los síntomas que de pronto se presenta con mayor incidencia. Además de eso, hay una inflamación también, digamos, cuando se da la infección la enfermedad del suero, hay una inflamación eritematosa en el lugar, en el punto donde se colocó la inyección o se aplicó pues la venoclisis. Y a diferencia pues de la anafilaxia, pues el inicio de la enfermedad del suero primaria es un poco más retrasado con respecto a la aplicación del medicamento. O sea, este más o menos se puede presentar entre el sexto al 21 días. En cambio, pues las reacciones anafilácticas, como recordamos, se dan en el momento que se aplica el medicamento. Y esto nos podría hacer, digamos, nos podría ayudar a diferenciar si estamos ante una reacción anafiláctica o si estamos ante una enfermedad del suero. Ahora, a esto también, pues, por esto también utilizamos los antihistamínicos y los antipiréticos para poder disminuir, digamos, el efecto o lo que se produzca esta enfermedad, así como los corticoides que también utilizamos para poder disminuir toda esta presentación de este espectro de sintomatología y así, pues, obviamente garantizar el éxito de la terapia de trasplante. Ahora, en cuanto a la formación exógena de anticuerpos que se puede producir cuando se aplican este tipo de moléculas, digamos que principalmente se pueden producir, pues, más se producen, pues, con lo que es la antitimoglobulina de caballo versus, pues, de pronto la de conejo, se ve más que todo en la de caballo, y esto, pues, principalmente es porque en la de caballos el 71% de la molécula era de origen murino perdón, de equino, y un porcentaje mucho más bajo era de humano, versus la timoglobulina, en la cual pues el 68%, digamos, puede ser más de conejo, versus pues que hay un poco más de humano. Digamos que en este estudio que les traigo acá, que es un poquito viejo, pues lo que se hizo fue que se evidenció que de 26 de 163 pacientes que eran evaluados en ensayos pues, pivote en fase 3 de la timoglobulina de conejo, los anticuerpos conejos se desarrollaron en el 68% de los pacientes tratados a los 90 días, versus que digamos que se vio más anticuerpos de pronto en los pacientes que utilizaban anticuerpos antitimoglobulina de caballo, como vemos acá, un 78% en los pacientes que utilizaron anticaballo, versus un 67% los que utilizaban, perdón, 24% los que producían antitimoglobulina de conejo. Entonces, principalmente, pues uno de estos, digamos, uno de estos son los principales, digamos, de las razones por las cuales utilizamos pues más antitimoglobulina de conejo. Ahora, en cuanto a los efectos adversos hematológicos e infecciosos, como los mencioné anteriormente, pues pueden ocurrir durante la aplicación de esto, lo que son las leucopenias y la trombocitopenia, y obviamente pues lo que produce esto, mayor riesgo de infección y sangrado. Además de eso, pues los recuentos de glóbulos blancos, los linfocitos y las plaquetas, pues deben controlarse diariamente para poder ver si nos estamos pasando o estamos llegando a estos efectos tan indeseados. Digamos que infecciones, especialmente las asociadas con el citomegalovirus, y obviamente pues asociada pues a la terapia de inducción, es un tema controvertido. Digamos que dependiendo del tipo de terapia, pues hay más riesgo de que se presenten la asociación con la infección con citomegalovirus, y digamos que hay estudios que pues con mayor frecuencia pues nos dicen que la enfermedad o sea, la infección con citomegalovirus está más asociada al tratamiento con antitimoglobulina de conejo versus de pronto a los pacientes que utilizan otro tipo de tratamiento o de medicamentos inductores no depletores, por lo cual
en estos pacientes, pues lo ideal sería hacer una profilaxis, ya que con esta profilaxis antiviral el riesgo de citomegalovirus en estos pacientes tratados con timoglobulina de conejo ha disminuido ostensiblemente, y por ende, pues, las complicaciones que se pueden asociar a esto. Ahora, en cuanto a lo que es la malignidad, traje esta tabla en donde evidencio los 3 estudios publicados en los cuales se exploró la asociación de los agentes de inducción con el desarrollo de neoplasias malignas post-trasplante. Estos 3 estudios principalmente, como vemos acá, informaron resultados muy variables. La mayoría pues fueron metaanálisis en los cuales pues había un sesgo porque se utilizaba más que todo lo que era el OTAQ 3, que era el Urumumab, y varias preparaciones de timoglobulina, principalmente de caballo. Entonces, pues las recomendaciones principales, vimos que había una asociación fuerte entre, como lo explicamos en seminarios anteriores, entre la ocurrencia de neoplasias y las infecciones por virus como el citomegalovirus o como el virus del Epstein-Barr. Y lo que pues estos estudios nos dieron a entender es que en estos pacientes que tienen este tipo de terapia y con mayor riesgo obviamente de infecciones, lo cual debemos utilizar tratamientos antivirales que han demostrado pues disminuir el riesgo de todo lo que son los trastornos linfoproliferativos del post-trasplante o PTLD, que están por la infección con el Epstein-Barr. Esta tabla principalmente las traje para mostrarles las diferentes reacciones que se pueden también presentar, digamos, en menor medida, como son lo que es las infecciones urinarias, las pirexia, los dolores de cabeza, los trastornos a nivel de lo que son las hiperlipidemias. Hay también anormalidades en el laboratorio que pueden presentar, como la hipercalemia, la leucopenia, la trombocitopenia, y que de pronto con la timoglobulina son mucho más marcados versus los otros medicamentos que no son depletores de linfocitos, que de pronto se presentan en menor o mayor, digamos, presentación. Acá también tenemos entonces otros síntomas como son la constipación, la anemia, la hipercalemia, que de pronto no son síntomas tan severos, pero debemos tenerlo en cuenta que se pueden magnificar con la utilización de la timoglobulina. Entonces, hasta aquí pues todo lo que pudo traerle la timoglobulina. Vemos entonces, ahora pasamos a otro medicamento que se utilizó anteriormente, que era un medicamento también que era de depletor de linfocitos y era el Murumumab. Este es un anticuerpo monoclonal de ratón, principalmente, como dice su nombre, contra CD3. Recordemos entonces que CD3 es el que participa junto al TCR en todo lo que es el reconocimiento o la primera señal, como lo expliqué anteriormente. Este pues se utilizó en un periodo muy largo, pues durante unos 20 años, para tratar lo que era el rechazo y la inducción. Digamos que cuando lo principal acción era desencadenar un síndrome de liberación. La principal acción era desencadenar un síndrome de liberación masiva de citoquina, y esto pues agotaba la célula y posteriormente pues ya alteraba la función de la célula T. Ahora, como la principal desventaja, digamos, de este medicamento es que podía producir anticuerpos neutralizantes se podían producir anticuerpos neutralizantes contra el Murumumab, y obviamente esto limitaba digamos, su efecto si lo utilizábamos o lo planeábamos utilizar en dosis subsecuentes, o si de pronto íbamos a utilizarlo nuevamente si ya el paciente lo había utilizado, probablemente ya no serviría porque tenía anticuerpos neutralizantes. Además, este medicamento se utilizaba por ciclos muy prolongados, lo cual pues aumentaba el riesgo de PTLD en pacientes que tenían pues infección por Epstein-Barr. Entonces esto también ha ido digamos, produciendo que ya se dejara de usar este medicamento. Ahora, pues, obviamente con la introducción de los nuevos fármacos como inmunosupresores, se redujo muchísimo la incidencia de rechazo, y por eso el Murumumab fue saliendo del mercado y ya no se utiliza. Actualmente, pues, en trasplante, digamos, por lo menos nosotros aquí en Colombia no lo estamos utilizando, pues en lo que pude buscar en la literatura que encontré, no se utiliza, pues se utilizaba pues hace mucho tiempo atrás. Por eso, pues, pienso que no va a hacer más énfasis, digamos, en él, y pasemos entonces a lo que son los otros medicamentos que se han utilizado, como son los anticuerpos monoclonales, principalmente su principal, digamos, exponente, que es el alemtuzumab. Esto, pues, digamos que fue el que les comenté que, pues, por todo lo que el monopolio que se tuvo, pues, con el tema de la timoglobulina de Sanofi, lo sacó del mercado, pero era un medicamento que principalmente era un anticuerpo monoclonal humanizado contra CD52,
como vemos acá, el CD52 lo encontramos acá su sitio diana de acción, él como principal acción, tenía un agotamiento de las poblaciones de linfocitos y obviamente lo que era principalmente células B y los linfocitos T, así como también podía agotar poblaciones de macrófagos, también actúa a nivel de las natural kill y algunos granulocitos, todo esto pues limitando todo lo que era la unión pues obviamente de los antígenos del órgano trasplantado con lo que era la unión del TCR y por ende pues limitaba la formación de todo lo que era la inmunidad adaptativa. En cuanto pues al anticuerpo, pues vemos que digamos que él desencadena un análisis de las células dependientes de anticuerpos, o sea, él destruye como tal las células y produce un agotamiento de estos linfocitos marcados, pues digamos que en un tiempo que variaba mucho, iba entre meses y podía llegar hasta un año después, eso era muy variable, eso dependía mucho pues del sistema inmunológico y pues obviamente pues esto podía pues, también depender pues, del tipo de paciente pues, y la reconstitución que podía tener después. Ahora, en cuanto a las dosis, actualmente pues no existe un consenso, o no existía porque él hasta el 2010, 2012 se utilizó, no existía un consenso en cuanto a las dosis, pues cuáles eran las mejores dosis. Se había demostrado que había una eficacia en las dosis de 20 a 30 miligramos día durante el día del trasplante y nuevamente se hacía el dosis del primer día y el cuarto día postoperatorio. Eso eran como los esquemas que se utilizaban con este medicamento. Pues como dije anteriormente, pues ya él salió en mercado, aproximadamente habían reservas hasta 2012, ya actualmente no contamos con él. En cuanto a los efectos adversos, vemos que el mecanismo de agotamiento de la lentuxumab es tan profundo que pues su perfil de efectos adversos pues depende pues de, digamos, de la depresión. Podía presentarse entonces como neutropenia del 70% de los casos, había trombocitopenia en un 52% de casos, había anemia en 47% de los casos y también se podía producir una anemia hemolítica autoinmune que era muy poco frecuente, pero hablaban más o menos de digamos que hasta 5%. Estos efectos adversos, pues, digamos, justifican la administración de corticoides con esto. O sea, este medicamento también había que premedicarlo con corticoides y acetaminofén y obviamente la utilización de antihistamínicos para poder disminuir, digamos, la incidencia de estas complicaciones y disminuir también la gravedad de los hechos. Ya, pues, no lo estamos utilizando en estos momentos. En cuanto a los agentes no depresores de linfocitos, tenemos entonces como su principal exponente el basilizumab, que es, digamos, el más utilizado. Se considera pues que es un anticuerpo quimérico, ya que se compone aproximadamente de un 70% de proteína humana y un 30% de murina. Se une con alta afinidad pues a una unidad a la unidad alfa de lo que es el receptor a la unidad alfa del receptor de interleuquina 2, vendría siendo esta que está acá, es la unidad alfa. Recuerda que tiene su unidad alfa y su unidad beta. Él se une a la unidad alfa y también, también conocida esa unidad como CD25, donde actúa este antagonista de receptor. Ahora, él lo que hace es evitar la activación de la célula T y su posterior proliferación, como expliqué anteriormente, que en la señal 3, después que se da la señal 1 y señal 2, esta señal es la que activa el ciclo celular para dar la proliferación de esa célula que ya ha sido especializada, o sea, ya no es virgen. Y esto, pues obviamente, lo que iba era evitar la activación del linfocito T y posteriormente, pues, había una proliferación, producía una destrucción celular que era característica de la utilización de este medicamento. Ahora, una característica importante es que su baja potencia inmunogénica, debido, pues, obviamente, porque se incorporaba, pues, a secuencias de proteínas humanas. Entonces, pues, digamos que es un medicamento que no produce depresión de linfocitos, pero sí para la producción de esto. Entonces, principalmente lo estamos utilizando en pacientes que son de bajo riesgo inmunológico y digamos que las dosis de basilizumab que están aprobadas para la terapia de inducción en receptores de trasplante renal, digamos que las dosis van de 20 miligramos IV administradas 2 horas antes del trasplante renal y seguida de una segunda dosis de 20 miligramos días posterior al trasplante. Digamos que este esquema de dosis se puede utilizar tanto para adultos como para niños, teniendo en cuenta que los pacientes que tienen menor de 35 kilogramos debemos reducir la dosis a la mitad, o sea, 10 miligramos para el paciente, y obviamente pues
tener en cuenta esto pues, en nuestros pacientes pediátricos. Ahora, después de la administración de basilizumab, digamos que hay una saturación completa de ese receptor de CD25 en aproximadamente unas 5 a 8 semanas. Es el tiempo más o menos de que uno esperaría que se hiciera un efecto completo de la saturación del CD25. Entre los efectos adversos, pues más, digamos que más se presentan en las diferentes publicaciones, pues vemos que si lo comparamos con otros medicamentos, él tiene, digamos, mucho menos efectos adversos, pero estos pacientes, como hay, inducen, pues, como hay una disminución de lo que es la activación de los receptores de la interleuquina 2, digamos que hay mayor riesgo de infecciones por citomegalovirus y obviamente en la presencia de la infección pues el mayor riesgo de neoplasias. Ahora, pues si bien los diferentes ensayos clínicos que se hicieron pues de basilizumab versus efecto placebo en cuanto a lo que eran neoplasias, pues no había una mayor incidencia de esto, pues lo cual es un medicamento, digamos, muy seguro con respecto de pronto a otros medicamentos para hacer lo que es la inducción. Ahora, entre los efectos adversos que puede presentar como cualquier fármaco es la reacción de hipersensibilidad, digamos que es uno de los efectos más graves que se asocia al uso de basilizumab, pero tiene una ocurrencia pues, menor del 1% y obviamente pues este se presenta principalmente durante la dosis inicial y pues puede presentarse en menor proporción durante la dosis posterior. Digamos que los efectos más graves, pues la reacción cuando se produce la reacción de hipersensibilidad es la hipotensión, la taquicardia, puede producir también insuficiencia cardíaca, broncoespasmo, o sea, todo lo que es una reacción de hipersensibilidad. Y digamos que en comparación, digamos, digamos, si ponemos a comparar la timoglobulina versus el basilizumab, el riesgo de malignidad es mucho más bajo en basilizumab en comparación con timoglobulina. En cuanto a la eficacia clínica, pues estos estudios de Lebranchu y sus colaboradores pues realizaron pues una comparación entre basilizumab y la globulina, la timoglobulina, para ver la terapia pues en la inducción. Esto fue un estudio que fue multicéntrico, aleatorizado, digamos abierto durante unos 6 meses, en los cuales pues los pacientes que eran trasplantados, principalmente trasplantes de riñón, utilizaban un régimen que era de basilizumab dentro de las 2 horas posteriores a la cirugía y nuevamente al cuarto día, y los pacientes que utilizaban timoglobulina utilizaban régimen de 1 a 1.5 por kilogramo día durante 6 a 10 días, con dosis iniciales dentro de las primeras 24 horas previas al trasplante. Pues digamos que todos los pacientes pues tuvieron pues pretratamiento porque por lo que hemos dicho que estos medicamentos, ya sea timoglobulina y basilizumab, hay que hacer pretratamiento para evitar todas las reacciones adversas, y lo que pudimos ver fue que la globulina, la timoglobulina dio lugar pues a un, digamos, con respecto a lo que era la utilización de basilizumab, había más trastornos gástricos, había más fiebre, más leucopenia en comparación con el basilizumab, y además de eso, las infecciones por citomegalovirus se presentaron con mayor frecuencia en lo que era la inducción con timoglobulina versus basilizumab. Digamos que esto ya lo habíamos visto y esto pues, los estudios lo han dicho que la utilización de la basilizumab en gente que no hace depresión de los linfocitos tiene menores riesgos de infección con respecto de pronto a la utilización de timoglobulina. Otro agente que tenemos entonces es el daclizumab, que al igual que el basilizumab, el daclizumab es un anticuerpo monoclonal que no se agota y actúa, pues, que no agota los linfocitos, y este actúa como antagonista de la unidad CD25 de las células de los linfocitos T. Principalmente, pues, digamos, le dieron la aprobación comercial fue en 1997, de manera como de dato ahí de historia. Digamos que principalmente pues se introdujo pues para la inducción de los receptores de riñón, y digamos que él, a diferencia del basilizumab, él consta de 90% de un componente humano y un 10% un componente murino. Digamos que la eficacia del daclizumab es comparable con la del basilizumab, aunque tiene un perfil de efectos adversos, digamos, versus el placebo un poco mejor que el de basilizumab, obviamente porque su componente humano es mucho mayor que el de basilizumab. Y digamos que la principal diferencia que podemos encontrar entre esos es que el régimen de tratamiento era mucho más complejo y mucho más costoso versus el de basilizumab, por lo cual en el 2009 su fabricante
como no, digamos, no tenía tanta aceptación, era mucho más complejo utilizar todos estos regímenes, lo sacó del mercado porque había poca demanda. Entonces a partir del 2010, del 2009 ya este medicamento salió del mercado y pues no se utiliza en la actualidad. Esta tabla la traje para mostrarles las diferencias principalmente de las dosis con respecto a los depletores de linfocitos versus a los no depletores, pero principalmente la traje fue para que vieran los costos. Vemos que la timoglobulina va aproximadamente, dependiendo pues el esquema que se utilice, puede ser entre unos $30,000 hasta $143,000, y esto pues lo estamos hablando de que esto fue en el 2011, o sea, probablemente pues no tengo costos actualizados, puede ser un poco más caro o un poco más barata, pero para 2011 estos eran los precios que se utilizaban. Y si lo comparamos con el Alemtuzumab, que era mucho más económico, tenía un espectro de acción mucho más seguro, tenía menos riesgo, vemos que pues obviamente era mucho mejor, pero como Sanofi compró la casa farmacéutica Alemtuzumab, pues obviamente pues le convenía que utilizáramos más timoglobulina y por ende pues lo sacó del mercado. También uno más que tengamos un precio aproximadamente de unos $8,000 versus la timoglobulina, y así podemos compararlo con los otros medicamentos. Entonces, principalmente, pues la idea de este seminario fue tener claro los mecanismos de acción de los diferentes agentes que son inductores, que los que utilizamos principalmente al momento de hacer la inducción, y que obviamente dependiendo al paciente, a la complejidad del paciente y principalmente al riesgo inmunológico, va a ser así la selección que podemos utilizar. Entonces, espero que esta charla haya sido de su gusto. Espero preguntas, observaciones, pues gracias por la atención prestada.